Bueno, ¿cómo están? Hola, espero que muy bien. Una vez más nos encontramos entonces para continuar, para avanzar en el conocimiento de este módulo, Derecho y Organización Jurídica del Estado, en particular, como venimos viendo, el libro de Javier Patiño Camarena, titulado de los derechos del hombre a los derechos humanos. Bueno, habíamos visto entonces que este capítulo primero hace referencia a la perspectiva histórica de los derechos humanos, y ya hemos visto desde el apartado 1, que hace referencia a la historia de la libertad, el apartado 2, la garantía de la libertad en la democracia ateniense, el apartado 3, Roma y el imperio de la ley, el apartado 4, los derechos estamentales medievales, el apartado 5, la tradición jurídica inglesa y las declaraciones de los derechos de las ex colonias inglesas de Norteamérica. Apartado 6, el constitucionalismo y la Revolución Francesa. Pues bien, hoy vamos a ver entonces algunas cuestiones relacionadas a la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Recordemos que en estos últimos capítulos, cuando hicimos referencia a la tradición jurídica inglesa y las declaraciones de los derechos de las ex colonias, y el constitucionalismo y la Revolución Francesa, hicimos un breve recorrido acerca de lo que podríamos denominar el constitucionalismo clásico, ¿sí? Es decir, cómo esos estamentos en los que estaban conformados la sociedad, finalmente termina la burguesía imponiéndose a lo que es el Estado monárquico. Y finalmente nosotros vamos a encontrar que a partir de los principios de libertad, igualdad, fraternidad y resistencia a la opresión, se conforma entonces, irrumpe la Revolución Francesa. Como consecuencia de ella, entonces advertimos uno de los instrumentos jurídicos más importantes que vamos a conocer en la historia de esta época, y tiene que ver con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Y ahí habíamos visto a algunos autores también que refieren a las líneas de pensamiento por supuesto, de la época, a todo lo que tiene que ver con el iluminismo. Habíamos hecho también estas diferencias con lo que fue el oscurantismo y con lo que fue este periodo oscuro de la Edad Media, y cómo a través de las ideas del iluminismo comenzamos entonces, como la historia de la humanidad comienza a pensar de manera racional y a convencerse de que, o en el convencimiento de que la manera de pensar y la manera de llevar adelante una sociedad sería consensuando, por supuesto, las normas que nos van a regir. Así, en particular, entonces hoy vamos a comenzar a hablar de la Revolución Francesa. Y en ese sentido, tenemos que tomar a uno de los autores más importantes que van a referirse a esta cuestión, unos autores que son contemporáneos, y en este caso tiene que ver con Jorge Jelinek. Él establece que las fuentes inspiradoras de la Declaración Francesa no solamente habían sido todas las ideas de los pensadores de los siglos XVII y XVIII, sino que también, por supuesto, hay que citar a las declaraciones americanas de derechos, ¿sí? Aquellas declaraciones que nosotros vimos en las clases anteriores, ¿sí? ¿Y esto por qué sucede? En primer lugar, este autor advierte que la Declaración de los Derechos de Massachusetts, que ahora estuvimos viendo, va a anteceder a la Revolución Francesa y a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, una declaración francesa. Va a ser entonces, la de Massachusetts será anterior en el tiempo a la francesa. Y por otro lado, también tener en cuenta que entre los distintos autores de la Declaración Francesa se va a encontrar de Lafayette y el arzobispo de Burdeos, que fue el primero que se refirió a estas declaraciones norteamericanas. Por otro lado, hay algunos autores, como Sánchez Viamonte, que refieren que si la independencia de las colonias inglesas norteamericanas y las declaraciones de derechos que se formularon en las constituciones no tuvieron la misma resonancia de la Revolución Francesa, se debe precisamente a que en Inglaterra había de alguna manera acostumbrado a toda Europa a presenciar
su evolución de manera más apaciguada, pero firme, con un desarrollo continuo, y desde este punto de vista nosotros advertimos que la emancipación de estas 13 colonias se presentaba como un episodio más que comenzó dándose, recuerden, en la Constitución, con la firma de la Constitución del año 1215, ¿sí? Con la Carta Magna de Juan Sin Tierra. A ver, por otro lado, también tener en cuenta que la Declaración de los Derechos del Hombre, producto de la Revolución Francesa, tiene más impacto en todas las declaraciones de los derechos de las constituciones que las declaraciones de aquellas excolonias o de estas nuevas 13 colonias que han sido emancipadas, precisamente porque si bien esas declaraciones fueron anteriores respecto del tiempo y del contenido, han tenido un alcance de manera limitada. Y es un alcance limitado porque allí también se reconocía uno de los institutos jurídicos que era la esclavitud. ¿Está? Sin dudas, entonces, nosotros encontramos allá que solamente cuando les digo allá, son esas 13 colonias norteamericanas o ex colonias inglesas, allí se protegía a la esclavitud, se amparaba el instituto jurídico de la esclavitud, es decir, que la esclavitud estaba contemplada. Ahora bien, la diferencia, la gran diferencia, inclusive abismal, que tenemos con la Declaración Francesa del año 1789, precisamente tiene que ver que en este momento, ¿qué va a ser la Declaración de los Derechos de los Derechos del Ciudadano de 1789? En ese momento entonces va a abolir la esclavitud y pretendió de alguna manera esta declaración tener un carácter universal, ¿sí? Y es ahí donde nosotros vamos a encontrar una gran diferencia entre las declaraciones de independencia de esas 13 colonias con lo que fue la declaración producto de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque van a pensar diferente respecto de la esclavitud. Mientras una la reconoce como instituto jurídico, continúa vigente la esclavitud, por el otro lado nosotros vamos a encontrar que no, que esta declaración partió de la abolición de la esclavitud y tuvo entonces una pretensión de ser universal, ¿sí? Sin duda que nosotros vamos a encontrar ahí que hay toda una generación que va a acompañar y que va a hacer y que va a fortificar a la Revolución Francesa y que tienen diferentes perspectivas o diferentes etapas, ¿está? Por un lado vamos a encontrar a todas las personas que van a dar lugar a esta revolución, logrando que la Asamblea de los Estados Generales sea una asamblea constituyente, ¿sí? Y por otro lado nosotros vamos a encontrar que van a asumir también un rol preponderante aquellos revolucionarios que tenían en cuenta algunas actuaciones y que tenían que ver en particular con algunos constitucionalistas que tenían que ver, por supuesto, por ejemplo, como Condorcet. Sí, este era otro de los revolucionarios que impusieron de alguna manera estas nuevas ideas. Por otro lado, vamos a encontrar a los jacobinos que van a radicalizar la revolución, y es ahí donde nosotros vamos a encontrar a Robespierre, a Marat. Y por último, nosotros encontramos que se hacen de la jefatura del movimiento el grupo de algunas personas a quienes se acusa de haber, de alguna manera, haber manchado a la revolución, y entre los principales líderes figuran Frerón, figura Barras, y por eso nosotros encontramos que hay una generación que va a llevar adelante la Revolución Francesa, y tiene que ver con que el fin de todo gobierno es la protección y la conservación de los derechos naturales del hombre. Y para eso se hacía necesario formular una declaración que tenga en cuenta cuáles eran esos derechos y colocar a esa declaración al inicio para que sirviera o para que sirva de base o como preámbulo a lo que sería la Constitución.
Y por eso en el preámbulo se va a hacer referencia específicamente a esto, entendiendo que todos los representantes del pueblo francés constituidos en esta Asamblea Nacional se reúnen con ciertos objetivos. ¿Está? ¿Para qué? Para que los actos del Poder Legislativo, para que los actos del Poder Ejecutivo sean, por supuesto, como toda institución política, más respetados. Ahora bien, también si nosotros hablamos de la Revolución Francesa, tenemos que recordar que hay, sin dudas, un antes y un después del famoso contrato social de Rousseau. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar del contrato social de Rousseau al principio de las clases me habían preguntado si teníamos que saber todos los autores, y yo les había dicho que no tenemos que saber todos los autores, pero que sí hay algunos pensadores, hay algunos filósofos que nosotros tenemos que saber cuál es el pensamiento que han tenido y, por supuesto, cuál es la influencia que ha marcado al Ministerio de la Humanidad y, en ese caso, cuáles son los libros o cuáles son sus obras más importantes. En este sentido, entonces, nosotros vamos a encontrar al contrato social de Rousseau, el espíritu de las leyes de Montesquieu, vamos a encontrar también qué cosa es el tercer estado de Sieyès, y todos estos sin dudas vamos a encontrarlos como el manifiesto de la democracia. Está sin dudas que el contrato social es el que se va a adueñar de la Revolución Francesa, porque este es el que forzó a todo y que forjó a la revolución desde sus inicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar que, como les decía, cuál es la influencia que ha tenido el pensamiento de estos autores, tanto en esa época como si continúan vigentes hasta el día de hoy, y tiene que ver con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, producto de la Revolución Francesa, afirma que toda sociedad en la cual la garantía de los derechos de las personas no estén aseguradas ni determinadas, no va a tener una constitución. Y por eso se entiende que toda constitución tiene dos partes fundamentales. Por un lado, lo que es la parte dogmática, es decir, que va a hacer referencia a los derechos, a los deberes, que va a hacer referencia a las garantías. Y por otro lado, también vamos a encontrar dentro de todas las constituciones una parte orgánica. En la parte orgánica que encontramos, vamos a encontrar todas las disposiciones que van a estructurar el poder del Estado y, por supuesto, a través de estas instituciones se van a organizar los distintos poderes constituidos, ¿sí? En poder ejecutivo, legislativo, judicial y otros órganos del aparato estatal que son necesarios para regular el ejercicio y las funciones de los estados, ¿sí? Y por otro lado, cuando nosotros ya comenzamos a estudiar el apartado 8, que tiene que ver específicamente con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es acá donde nosotros estudiamos este instrumento tan importante surgido de la Revolución Francesa, ¿sí? Así nosotros tenemos que recordar que en la Asamblea Constituyente del año 1789 se presentan muchas manifestaciones convertidas en proyectos y uno solo de ellos es el que se va a aprobar, ¿sí? En este texto nosotros vamos a encontrar que tiene muchos artículos en los cuales se van a advertir, en primer lugar, que el derecho o el principio de la igualdad. ¿Por qué? Porque se establece que todas las personas, acá hablábamos de hombres, ¿sí? En la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Dice que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, ¿sí? Y que las distinciones sociales no podrían fundarse más que en el bien común, que hoy denominamos bien común, en ese momento se hacía referencia a la utilidad común. Por otro lado, también encontramos otros artículos que refieren al derecho a la asociación política, el derecho de la soberanía que reside precisamente en la nación, que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, y que ningún individuo puede ejercer ningún tipo de autoridad, sino es a partir de una norma competente, en este caso sería, por supuesto, la Constitución. Otro de los artículos hace referencia a la libertad, entendiendo que el ejercicio de los derechos de cada hombre no tiene otro límite que el que les garantiza a los demás miembros el goce de esos mismos derechos, ¿sí? Por otro lado, el artículo 5 refiere al principio de legalidad y el efecto va a disponer que la ley no puede prohibir sino las acciones que sean perjudiciales o dañinas para la sociedad. Fíjense
fíjense cómo una vez más el límite al poder estatal, la Constitución como ese límite. Por otro lado, encontramos otro de los artículos que tiene que ver con la ley. ¿Qué se entiende por ley? ¿Qué se va a entender por ley? En esta declaración va a decir que la ley es la expresión de la voluntad general. Y en ese sentido que todos los ciudadanos tienen derecho a participar personalmente o a través de sus representantes en su formación. Por otro lado, referirnos al artículo 7º que tiene que ver con que ninguna persona puede ser acusada, encarcelada ni detenida, sino en los casos determinados por la ley y conforme a las formalidades por ellas establecidas. Es el mismo, con el mismo contenido de este principio que hasta el día de hoy está, y por supuesto nosotros lo tenemos en nuestra Constitución. No obstante, fíjense desde cuándo viene este derecho entonces que tienen las personas a que solamente se puede ser detenido, encarcelado y acusado en los casos en los que la ley específicamente establece al respecto. Por otro lado, también acá vamos a encontrar una cuestión de política criminal y que tiene que ver con que la ley solamente debería establecer las penas que resulten estrictamente necesarias y que por supuesto no se puede ser castigado por una ley que ha sido promulgada con posterioridad al delito. Solamente podrán ser las personas condenadas por unas leyes anteriores al hecho del proceso. Por supuesto que la redacción varía, pero el contenido es el mismo. En el artículo 9 se afirma entonces que todo hombre se debe presumir inocente, es decir, acá nosotros encontramos este principio de inocencia. También encontramos que nadie puede ser molestado por sus opiniones, ni siquiera por sus opiniones religiosas, con el único límite de alterar el orden público. Fíjense cómo acá nosotros encontramos también derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad religiosa. También se hace referencia a la libre comunicación del pensamiento y de las opiniones, una vez más, la libertad de expresión, refiriéndose también a la garantía de los derechos del hombre y del ciudadano, que solamente se puede requerir la fuerza pública para el provecho de todas las personas y no simplemente para ciertos particulares. Y los otros artículos también van a hacer referencia a este mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos van a requerir, por supuesto, de tributos comunes. ¿Está? Y que todos los ciudadanos son los encargados de sostener este servicio público. Asimismo, se hace referencia al derecho de constatar la necesidad de las contribuciones públicas, que no siempre es necesario tributar, sino en casos específicos y determinados, y también haciendo referencia a que toda la sociedad tiene el derecho a exigir las cuentas de su administración. Fíjense que nosotros acá estamos hablando sin dudas de la rendición de cuentas y el acceso a lo que hoy podríamos denominar como acceso a la información pública. Todos los agentes están obligados a dar cuentas de la administración. El artículo 16 refiere a que toda la sociedad en la cual la garantía de los derechos del hombre no esté asegurada ni esté determinada la separación de poderes, no tiene constitución. Esto era lo que habíamos dicho al inicio de la clase. Y otro de los artículos hace referencia al derecho a la propiedad privada, un derecho como inviolable y sagrado, del cual nadie puede ser privado sino por causa que de utilidad pública legalmente constatado bajo el pago de una justa y previa indemnización. Estos tres requisitos que nosotros los vemos hoy en día en nuestra Constitución cuando hacemos referencia, por supuesto, al derecho a la propiedad en nuestro actual artículo 17 de la Constitución Nacional. Fíjense el parangón entonces que podemos advertir entre esos derechos de suma actualidad, y estábamos hablando del año 1789. Por eso, sin duda, nosotros entendemos que esta declaración conduce entonces al reconocimiento del sufragio universal, al reconocimiento de los derechos políticos, y no obstante, teniendo en cuenta que la Constitución francesa del año 1791 adopta entonces el sufragio censatario, es decir, que se hacía el sufragio por censo y no el sufragio universal. Ahora bien, es verdad que la Declaración francesa se va a caracterizar por el individualismo, por este constitucionalismo clásico individual, y así nosotros advertimos que en la segunda
segunda parte de esa revolución, ya no hay una preocupación de carácter social, sino que nosotros vamos a advertir que hay alguna referencia en la Constitución del año primero, ¿sí? Todo lo que fue esa declaración de derechos votadas por la Convención y que había sido colocada al frente de esa Constitución el año primero, y que fue en el año 1792, allí a qué se hace referencia a los derechos sociales. Fíjense cómo nosotros ya vamos a encontrar en este año, en el año 1792, es decir, un año después de la Constitución, vamos a advertir alguna referencia a los derechos sociales. Acá ya vamos a hablar de cuestiones relativas al trabajo, a los medios de existencia, el derecho a ser instruido y el derecho a ser protegido contra la negligencia, no obstante lo cual, por supuesto, esta realización de los derechos se encomendaba a la sociedad y no se encomendaba al Estado, ¿sí? Por eso ahí la diferencia que nosotros vamos a encontrar años más adelante con lo que es el constitucionalismo social. Pero acá en este caso estaríamos hablando del constitucionalismo clásico. Ahora bien, advirtiendo esto, no caben dudas de que la Declaración de los Derechos de la Revolución Francesa va a ser el punto de partida, ¿sí? Este es un instrumento que nos va a dar pie para evolucionar de manera abismal en materia, por supuesto, de derechos humanos, que es lo que nosotros estamos por estudiar. En particular, vamos a ver a partir del año 1945, 1948, 1966, todo esto es lo que nosotros vamos a comenzar a ver la semana que viene, y sin dudas que a partir de ahí, entonces nosotros, a partir de esta declaración, comenzamos a ver un desarrollo paulatino y constante en materia de conquista de ciertos derechos, y desde entonces vamos a encontrar que estos derechos son inseparables de la idea del Estado de Derecho y que por supuesto van a ser pauta de inspiración de algunos movimientos del siglo XIX y de la misma manera de los congresos constituyentes posteriores. ¿Por qué? Porque constituyeron a todos los pueblos cuyas garantías individuales iban a obligar a cada uno de esos gobiernos. Y por eso esas garantías individuales sin duda van a precisar de los límites de la acción estatal, evitando entonces ciertos excesos en el ejercicio de esos derechos. Ustedes van a ver que entonces estos apartados que hemos visto del capítulo 1, que son el apartado 7 y el apartado 8, entonces van a hacer referencia específicamente a lo que es la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Mañana sí, vamos a ver entonces los derechos ciudadanos y el tránsito del sufragio censatario al sufragio universal, y finalmente vamos a ver de la Declaración de los Derechos del Hombre a las declaraciones de derechos sociales. Y a partir de la semana que viene ya vamos a encontrar, entonces ya vamos a poder hacer un repaso general de estos primeros 10 capítulos para así después dar lugar a las siguientes clases. Yo ahora sí quisiera saber si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, y por supuesto que estas clases les van a quedar grabadas, ¿sí? Muchísimas gracias.